de la Universidad Nacional aseguran que el país necesita un impuesto al valor agregado para mejorar los ingresos del Estado, que no serían suficientes acciones en el sentido del gasto. Veamos, escuchemos la siguiente información. En este momento el país cuenta con el Impuesto General de Ventas, que aplica a la compra de artículos específicamente. Sin embargo, en la Universidad Nacional, expertos proponen el impuesto de valor agregado, que también gravaría los servicios que ya representan un 40% en nuestro país. Es una necesidad porque responde a la estructura económica de este país. Seguir postergando esa transformación es seguir un poco atado al pasado, y no solo eso, sino que estás librando de que paguen impuestos algunos sectores que tienen una presencia importante en la dinámica de este país. El impuesto sobre la renta lo que contribuye con los controles cruzados a que se potencie, se logra mejorar y transformar la economía costarricense, que tiene un porcentaje importante de informalidad. Con el IVA, para poder yo tener el derecho de que me devuelvan parte, tengo que hacer transacciones en la economía formal. Para el investigador Francisco Sancho, este impuesto afectaría a los más necesitados. Sin embargo, considera que es peor un recorte que la implementación del mismo impuesto. De que hay un consenso sobre una hoja de ruta con cierta gradualidad de que vamos a seguir atacando el problema. El costo de no hacer nada es altísimo en el futuro, pero no se imagine un futuro de largo plazo, sino que un futuro cercano. Ya en el gobierno que está recién por concluir, tuvimos problemas de liquidez en la cuenta. Es decir, ya no había recursos para atender los gastos. De tal suerte que si no lo resolvemos, estamos arrastrando un problema que nosotros incluso como Proyecto de Estudios Fiscales hemos venido anunciando hace muchos años. De tal suerte que yo no veo otra posibilidad de que no sea ir para adelante y tratando de ir acordando y aprobando este tipo de cosas. Según este estudio, el país tiene un retraso en materia fiscal de 30 años. Bien, y para ampliar sobre este tema ya está con nosotros Francisco Sancho y David Cardosa, economistas del Proyecto de Estudios Fiscales de la Universidad Nacional, Helen, y decían cosas muy interesantes, había afirmaciones que nos gustaría primero comprender. Es necesario, dice Francisco Sancho, la transformación del impuesto de ventas al valor agregado. ¿Y qué significa eso y por qué? Muy buenos días. Buenos días. Sin duda alguna es una discusión un poco vieja, en el sentido de que el país se ha quedado con un impuesto relativamente obsoleto, como es el impuesto general de ventas, que en esencia puede ser que signifique una especie de 75% de lo que es IVA. Ahora, lo importante de tener claro es que el IVA me permite una ampliación de la base. Ahora, expliquemos esto. ¿Qué es la ampliación de la base? ¿Qué es la ampliación de la base? Que yo tengo un impuesto que obedecía a una estructura productiva anterior, es decir, teníamos fundamentalmente una economía donde se producían bienes, vamos desde lo más viejo hasta lo más reciente, banano, café, productos industriales, o sea, bienes con esas características. Como todos sabemos, hay una transformación evidente de la estructura productiva donde los servicios ocupan un papel fundamental. Y obviamente no estaban grabados como estaban grabados los bienes que respondían a la estructura anterior. De tal suerte que esta nueva lógica de economía, algunos la llaman la nueva economía, hace que pensemos en impuestos que ahora sí graben lo que la estructura productiva nos define como el quehacer nuestro. Entonces, sobre la base de eso, yo tendré un mayor número de actividades que van a ser grabadas en el futuro con el impuesto del IVA. ¿Cuáles son esas actividades nuevas que aparecen en el escenario que no están siendo grabadas, por ejemplo, que forman parte de esa transformación que usted está diciendo? Francisco Sancho, David Cardosa, ¿qué nos dice? Sí, muy buenos días por la invitación. Bueno, como lo decía Francisco, básicamente lo que ha pasado en el país, según los últimos datos del Banco Central, es que hay un 40% del sector servicios, ¿verdad?, que viene dinamizando la economía desde hace tiempo, y en la legislación actual del impuesto general sobre la venta, pues no entran a jugar, ¿verdad? Por ejemplo, entonces podríamos pensar en un servicio médico, ¿verdad?, en el servicio que dé el abogado, ¿verdad? Los servicios legales. Principalmente servicios legales, ¿verdad? Por ejemplo, ¿educación?
Sí, siempre y cuando, digamos, sea privada, ¿verdad? Pues eso es lo que es muy importante, porque eso es lo que se va incluyendo, ¿verdad? O sea, no pagamos impuestos casi que por servicios médicos, por servicios legales, por servicios educativos privados. Sí, y también hay que ver todo el tema de que hay una gran cantidad de servicios asociados a la nueva era tecnológica. Eso no estaba captado, era normal que no estuviese captado. Como por ejemplo Netflix. Bueno, hay toda una discusión con eso de Netflix, ¿verdad? Pero ¿cómo cuáles? Pero todos los servicios de internet, ver servicios que dan diferentes profesionales, ¿verdad? Eso lo que se llama es ampliar la base, ¿ves? A eso es lo que se le llama ampliar la base para que contribuyan, y también buscamos un punto de lo que se llama justicia tributaria, ¿verdad? Que tiene que ver con aquellos sectores, actividades que hoy no están contribuyendo y que deberían también de contribuir. Y cuando hablan, don David Cardosa, economista de la Universidad Nacional, de aumentar la base también de la canasta básica, que ahorita solamente entiendo que un 10% de la canasta básica que está grabado, y se subiría a tener, pues más bien pagar impuestos por un 90%. Bueno, eso aclaro, eso no es así. O sea, lo que sucede es que en el estudio nosotros analizamos lo que es el impuesto general sobre las ventas, encontramos cómo es el tema de exoneraciones y cuánto es lo que se grava, ¿verdad? Todo esto es una estimación y nos dio una relación como de 30% exento, 70% grabado. Eso con el IGB, como está actualmente. Con el impuesto de ventas. Con la propuesta hay toda una revisión, y aquí quiero aclarar que nosotros cuando hicimos este estudio, como ya en septiembre lo teníamos realizado, ¿verdad? Entonces eso lo hicimos con el expediente 19.678, ¿verdad? Que es el original que enviaron a la Asamblea, y en ese momento pues se hace una nueva revisión de lo que se llama canasta básica tributaria, que es oficial del Ministerio de Hacienda, y básicamente se reducen algunas cosas, se meten otras, y entonces nos dio un poco menos de exentos y más sobre lo grabado, pero lo que es grabado principalmente es porque entran a participar lo que se llama el sector servicio. Por eso, pero lo que usted está diciendo, David Cardosa, es que casi más de un 70% de los productos que forman parte de la canasta básica están siendo grabados actualmente. En la legislación actual. Y hay un 30% que no lo están. Con el valor subiría a cuánto, a 90. Con ¿no? el valor agregado, si se llegara a cobrar este impuesto, o sea, si se hiciera esta transformación del impuesto de ventas a valor agregado, ¿sería un 100% toda la canasta básica? No, siempre hay una parte que queda exonerada. Que queda exonera, claro, porque está todo el tema de lo que son los bienes, lo que es la canasta básica, lo que uno tiene que comer, arroz, frijoles, ¿verdad? Eso queda, no queda exonerado. grabado. Eso le iba a preguntar, ¿qué quedaría, qué se mantendría exonerado? Francisco Sánchez. El tema es el siguiente acá. Lo que es cierto es que ese tipo de impuesto de por sí es regresivo. Es decir, es un impuesto que no considera a lo mejor la diferenciación que existe en lo que es la población. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo puedo hablar de un 13, un 14, un 15, incluso para abajo un 12%, que con una población homogénea a lo mejor nos afecta a todos por igual, pero como la población no es homogénea, pues tenés afectaciones diferentes, ¿verdad? Probablemente yo tengo familias que tienen un mayor gasto que el ingreso que reciben, y por tanto un impuesto los va a afectar diferente a aquellas familias que tienen mayor ingreso que lo que gastan, ¿verdad? Eso es evidente. Que ganan más. Por supuesto. Eso significa entonces que yo tengo que empezar a pensar o en una canasta exonerada, que es lo que tenemos, o algún mecanismo que permita neutralizar ese efecto negativo para los sectores más vulnerables. A partir de ahí es que se habla de las canastas, de las famosas canastas, y otras formas como la devolución, que es lo que está planteándose en el proyecto que originalmente se estudia. ¿Por qué? Porque hay una regresividad. Porque yo no estoy considerando... Expliquémosle a la gente qué es una regresividad. ¿Qué es una regresividad? Si yo gano 1 millón y Laura gana 200.000, y si los dos pagamos un 13% por todo lo que consumimos, probablemente Laura va a tener problemas porque no va a poder gambetear mejor que como lo hago yo ese efecto. ¿Por qué? Porque tiene un ingreso mucho menor que el mío. Y entonces eso hace que esa generalización de un impuesto tenga esa tonalidad regresiva, o sea, me va a afectar más. A la persona que gana menos, un impuesto de ventas, por supuesto, le afecta más. El que tenemos. E igualmente sucedería con el IVA, si lo trasladamos tal y como está. A partir de ahí es que entonces tenemos que imaginarnos formas
para neutralizar ese efecto negativo. Correcto. Meterle el elemento de la justicia tributaria. Eso hace que entonces yo piense en mecanismos diferenciados. La canasta que tenemos en este momento permite que a lo mejor yo pueda neutralizar ese efecto negativo. Pero igual entonces sucedería con el IVA. Yo tendría que imaginarme un esfuerzo similar por parte del gobierno para poder afectar menos a esos sectores. Es un poco la misma lógica. Cuando hablamos de progresividad, es aquel impuesto que, al contrario del anterior, sí considera los ingresos y las utilidades. Por eso es que el impuesto de renta, que en este momento prácticamente no se está hablando de él, no se está hablando sobre es renta. Progresivo, porque ¿quiénes pagan? Bueno, los que tienen utilidades. Más capital. Los que tienen utilidades. Y normalmente los trabajadores, los asalariados, no tienen utilidades. No. Don Francisco, cuando ustedes hablan del sistema de devoluciones para quienes viven con menos recursos, ¿es esto precisamente para las personas justicia tributaria? Justamente, eso se llama... ¿Cómo se manejaría? Eso se llama incidencia y es justamente el trabajo que se hace por parte de don David Cardosa y don Marlon Molina en el sentido de tratar de medir cuál sería el IVA nuevo sin devolución y con devolución en el tema de la recaudación por un lado y de la afectación de los diferentes sectores sociales por otro. Tal vez sería porque es importante plantear que la transformación del impuesto de ventas al valor agregado lo que propone es que se le devuelva a aquellas personas que utilicen, o sea, tal cual está con el proyecto en este momento, esa devolución, ¿cómo se daría? Don David. Sí. David Ajá. Cardosa. Sí, bueno, otra vez vuelvo a aclarar que eso es lo que está descrito en el expediente 19678, que es diferente al del 20580 que se puede ver por vía rápida. O sea que los dos proyectos son distintos. En algunas cosas, En algunas pero cosas. el sentido de La devolución. no, el sentido principal de la recaudación y de modernización del sistema tributario es el mismo. Ahora siempre Porque mantiene el mismo principio. Ese Ahora, asunto, yo pago un impuesto y cómo que después me lo van a reintegrar. Ajá, Yo, bueno. de acuerdo con mi salario, de acuerdo con mis ingresos. Sí, bueno, en la propuesta inicial lo que se decía es, o sea, los impuestos, y hay un consenso casi con los organismos internacionales, y yo en el 2004 también hice un estudio sobre el IGB. A ver, que nadie se está cuestionando en este momento que el IGB también, o sea, por su estructura, él es regresivo. Ahora, Ok. al pasar al IVA, pues se traslada de alguna manera o alguna regresividad, ¿verdad? Sigue manteniendo eso, ¿verdad? Y lo que vamos encontrando en este caso es que, entonces, ¿cómo compensar a aquellos grupos más vulnerables? Como no todos somos iguales, ¿verdad? Entonces encontramos que los grupos 1 y 2, que son los más desprotegidos, tienen más gastos, decil 1, decil 2, tienen más gastos que lo que tienen en sus ingresos. Y cuando nosotros lo comparamos en términos relativos con los deciles de más ingresos, 9 y 10, ellos gastan menos que lo que tienen de ingresos, pues tienen más capacidad de compra. Entonces, desde ese sentido, lo que encontramos entonces que el impuesto es regresivo, ¿verdad? Es natural porque grava el consumo. Si yo compro, ahí es donde voy a pagar el impuesto, ¿verdad? Lo que está grabado. Ahora, ¿cómo lograr compensar eso? Lo que sea en la propuesta inicial era agarrar los deciles 4, 3, 2 y 1, devolverle siempre y cuando puedan demostrar, ¿verdad?, que pagaron el impuesto. Entonces se le devuelve una proporcionalidad de eso para compensar lo que se está pagando, ¿verdad? Así es como está en la idea original. ¿Puede usted decirme qué significa los grupos 4, 3, 2 y 1? Estamos hablando de cuántos serían esos ingresos y cómo se produciría ese escenario de devolverle lo que usted está pagando, que es algo tan difícil de comprender. Sí. Vamos hablando de salarios de cuánto. Ajá. Ingresos, perdón. En general es así, hasta el salario, hasta el 1, 2, 3 y 4, entonces estaríamos viendo salarios que van de 400,000 hacia abajo, ¿verdad? De 400,000 hacia abajo. Sí.
Esos son los grupos Ajá, 4, 3, 2 y 1. Correcto, sí. Eso lo podemos corroborar en la encuesta de ingresos y gastos que tiene publicada el INEC. Ajá. ¿Y ustedes tienen el porcentaje de la población que pertenece a estos deciles? Es una amplia en mayoría. la encuesta del INEC, ahí podemos corroborar eso. Sí. Pero no lo tienen en este momento. ¿Cuántas Sí, personas? ¿Cuántas? sí, sí, se puede. Porque sería interesante entonces conocer, las personas que ganan de 400,000 colones hacia abajo estarían, ¿qué pasaría allí? Con el escenario ya, la puesta en escena de si entrar en vigencia el impuesto al valor agregado. Vamos a ver, hay dos cálculos ahí. Ajá. Uno es la preocupación de qué es lo que yo voy a recaudar. Entonces, la estimación nuestra es que solo pasar del impuesto general de ventas al IVA se va a recaudar un 0.51%, ¿verdad? Y así escalonadamente, a lo mejor yo lo puedo no dejar en solo el paso del impuesto general de ventas al IVA, sino que le meto un puntito más, es decir, al 14%, ahí me registra un 0.85 y al 0.15 y ahí voy, ¿verdad? Hasta el 0.16, tal y como lo plantea don Otón Solís en una de las propuestas. Correcto. Entonces, ese es un tema. ¿Qué es lo que yo voy a recaudar? Pero a eso que yo voy a recaudar, necesariamente tengo que meterle lo que es la política de compensación social por esa diferenciación y no homogeneidad de la población. Correcto. Y entonces yo tendría que rebajarle, por ejemplo, al 0.51 un porcentaje que responde a ese 40% o a esos 4 deciles, para decirlo así, a los cuales yo les voy a devolver recursos. ¿Cuántos les rente? Ajá. Ok, entonces ese 0.51 no me queda en 0.51. Si no hay menos. Mucho menos. Entonces me está quedando, según los cálculos nuestros, en 0.18, más o menos lo que yo en forma neta estoy recaudando. Números más, números menos, pero más o menos esa es la tendencia. Ahora, obviamente, eso que se deja de recaudar, a lo mejor se transfiere a otro sector, que es parte de la discusión que habría que tener en algún momento, ¿verdad? Porque los 4 deciles no pagan, pero ¿qué significa eso? Que no pagan y yo lo dejo así, o a lo mejor yo lo cargo en otros sectores. Bueno, probablemente yo lo cargo en otros sectores. Estamos hablando que estas personas que ganan menos de 400,000 colones no pagarían impuesto de valor agregado, o se les devolvería. Exactamente, dependiendo del mecanismo, se les devolvería. Ahí hay una discusión porque ese mecanismo no ha funcionado. O sea, yo todavía no conozco un país donde haya funcionado totalmente. Es una idea que sacaron los compañeros del Ministerio de Hacienda hace aproximadamente 2, 3 años con la propuesta. Pero vamos a ver, como que no estamos no hay certeza de cómo se devolvería. Sí, porque no me imagino cómo pueden saber. IMAS, INEC, no, pues habría un registro, por supuesto, Laura. Si yo estoy en el decil que gano menos de 150,000, entonces Laura va y se registra. Es más, se formaliza. Si es informal, si usted es informal, que anda por San José haciendo informalidad, se formaliza. ¿Para qué? Para que efectivamente le puedan dar devolución. Cuando yo voy a un comercio X o cuando voy al salón de belleza y quiero solicitar tal servicio que está grabado con el nuevo impuesto de valor agregado, entonces no me lo cobran a mí. Y entonces sí te lo cobran. Sí me lo cobran, pero se lo devuelven. Me lo reintegran. Y ahí la discusión es si va a ser mensual, semestral, anual, pero hay una devolución. Porque toda la gente estaría bancarizada en ese caso. En teoría, todos tendríamos el interés, porque hay devolución de estar bancarizados. Entonces, eso es como un control cruzado. Exactamente, un control cruzado que incluso me permite muchas cosas. Y aquí un paréntesis, lo que me permite el IVA, además, es una ruta para identificar renta, el impuesto de renta, que para nosotros eso es fundamental, que tenemos que cuantificarlo, es decir, cuál va a ser el efecto de pasar del impuesto general de ventas al IVA y la huella a renta. De acuerdo con este escenario también, David Cardosa, ustedes hablaban de los grupos que ganan, ustedes les llaman los grupos 1, 2, 3 y 4, ganan menos de 400,000 colones, pero estoy pensando en la clase media. ¿Dónde está ubicada aquí la clase media? ¿Será la más afectada con esta transformación del impuesto de ventas al valor agregado? ¿Qué pasará con ella? Sí. Bueno, ya acá tengo la información para que nos ubique. A ver, ¿qué es eso de los deciles? Porque a veces uno, pues tal vez nosotros lo entendemos técnicamente, pero a ver, yo tengo esta mesa y la divido en 10 pedacitos, ¿verdad? En cada pedacito, no todos los pedacitos quedaron iguales, ¿verdad? Y ahí tenemos 2 variables que son las que nosotros analizamos. Uno, ¿cómo consume cada pedacito? ¿Y cuánto es su ingreso? Entonces, acá tenemos que para el decil 1, esa primera proporción, lo que tenemos son ingresos de 179,534 colones, ¿verdad? Por hogar, ¿verdad?
En cuanto a gasto, tienen un gasto de 249.835. Ganan 179 y ganan, por ejemplo, 249. En el decil 2, que es el segundo grupo menos vulnerable, llamémosle así, 288.000 de ingreso contra un gasto de 326.000. En el decil 3 tenemos 341.000 de ingreso contra 354.000 de gasto. Y en el decil 4 ya encontramos que un ingreso promedio ahí de 446.000 contra un gasto que aquí empieza a revertirse un poquito de 440.000. Hasta ahí quedamos tablas, porque el resto... De ahí en adelante, los grupos que vienen, ¿verdad? Ya tenemos del grupo 5, tienen ingresos de 527.000, ¿verdad? Y hasta el del decil 10, que según el INEC da 2.889.000. Eso en cuanto al ingreso. Como vemos, los grupos, son grupos que si nosotros nos vamos a la descomposición, tienen más estudios, profesionales, más oportunidades, ¿ya? Eso ahora, es así. ¿Verdad? Ahora, ¿qué pasará con los grupos que no están dentro de esos 4 primeros lugares? Los grupos de clase media. ¿Qué tan afectados o qué tan afectados van a quedar con esta transformación del impuesto de ventas al valor agregado? Bueno, históricamente Costa Rica se ha caracterizado por tener un sector medio ahí que ha sido una suerte de colchón. Sí, correcto. ¿Verdad? Y nosotros somos parte, bueno, aunque en este país todo el mundo se dice ser clase media, efectivamente es un sector que podría ser, sobre el cual recaiga con mucho mayor fuerza cualquier cambio en lo que tiene que ver con las tasas impositivas y sobre todo el tema del sector servicios. Vamos a ver, Laura, cuando don David nos hizo la lista, habían algunos que le quedaron fuera, que están asociados al turismo. Por ejemplo, el rafting, cuando yo voy al mar a hacer actividades, o a la montaña a hacer canopy, esas actividades, van a estar obviamente grabadas y para ellas no habrá devolución, porque obviamente, son actividades que no necesariamente o eventualmente pueden consumir los deciles menos favorecidos, pero los consumimos más los sectores que tenemos esa posibilidad, afortunadamente. Y tener los sectores, económicamente más fuertes que ellos, yo creo que la afectación va a ser mucho menor. La afectación debería ser a través de renta, si ustedes me preguntan a mí, porque es la gente que tiene capacidad ya de hacer movimientos bancarios, ese tipo de cosas a las cuales estamos acostumbrados. Tal suerte que es como que el sector medio, el que de una u otra forma sería el afectado, si pensamos en una forma o de canasta o de evolución para los sectores menos favorecidos. Y los altos que obviamente tienen su autoprotección por el nivel de ingreso que tienen. Pero ¿cuánto esto va a paliar el déficit fiscal que en el 2019 podría incluso estar en 7.1%? Bueno, esa es una pregunta fundamental. Aquí la proyección es de 7.1%, o sea, el hueco es grandísimo. Y nosotros estamos hablando de que solo el paso de impuesto general de ventas al IVA es 0.51%. Por eso es que tenemos que tener una visión integral, donde es un problema país, donde todos tenemos que colaborar. Donde faltan otros impuestos. Donde faltan otros falta impuestos. El de renta, pero falta el... Exactamente, la evasión. Ustedes saben que las mediciones de evasión te dan cifras más allá del déficit fiscal, ¿verdad? Te hablan de 8 para arriba. El tema hay que mejorar la recaudación tributaria siempre, eso es permanente. Del lado del gasto hay que revisar cosas. Me llama la atención lo que usted decía. Bueno, clase media, me gustaría que me aclararan 2 cosas. ¿Cuáles serán esos nuevos servicios que veremos, sorpresa, que van a ser tasados a partir de esta transformación y que son, digamos, más comunes frecuentemente por parte de la clase media? Y me gustaría también saber por qué ustedes dicen que la devolución, digamos, para sectores de clase media sería menor, digamos, esa explicación. Los alquileres entrarían dentro de eso, de esos gravámenes nuevos. ¿Cómo qué tipo? Las personas que se dedican a alquilar. Sí, hay algo que explican ahí de los alquileres también. ¿Cuáles son esos servicios que van a ser hay que tener van a ser grabados y que ya ponen, digamos, llaman la atención dentro de esta reforma?
Sí, a ver, yo creo que antes David de Carlos. comenzar esto, creo que es importante que no nos estamos haciendo la pregunta, ¿verdad? En el esquema actual, ¿verdad? Cuando se hace este tema de política fiscal debe cumplir dos principios. Uno es el de equidad horizontal, que todos pagamos por igual, ¿verdad? Y el otro tema es que el de equidad vertical, que es que paga el que más tiene. ¿Ves? Entonces, en el esquema actual, ese 13% lo están pagando todos por igual. Entonces, en este momento, si lo quisiéramos ver como una contraparte, la clase media alta se está beneficiando, ¿verdad? Porque no distingue si compró el producto exonerado o no. Entonces, ahora, en el IVA, trata de mejorar esa situación, ¿verdad? En el sentido de que ahora, con la capacidad de compra que tienen, van a pagar. Cuando hablamos de que si se diera una devolución, pues de alguna manera lo que hacemos es ser solidarios, ¿verdad? Para compensar a esos grupos que van a quedar más desprotegidos. Entonces, realmente esa es la lógica que tiene. Ahora, con la pregunta de esto, de los servicios, vean que ahora una de las características también que tiene el impuesto es que, por ejemplo, en la actualidad yo voy a un súper, empiezo a comprar un montón de artículos, ¿verdad? En el súper que es corporativo no hay problema porque ahí está todo el principio de la legalidad. Pero ¿qué pasa cuando vamos a la pulpería, cuando vamos al supermercado, que ahora han proliferado supermercados de chinitos, ¿verdad? En este caso, la gente compra, pero como no tiene cómo comprobar que compró, ¿verdad? Entonces es como que nos estamos moviendo en una economía informal. El impuesto al valor agregado va a contribuir a esas mejoras para poder mostrar luego que efectivamente sí se está comprando, ¿verdad? Legalmente. Y tiene su contraparte, que si por un lado estamos grabando al consumo, hay alguien que tuvo que proveer ese producto. Entonces ahí vienen los controles cruzados y es donde potencia el impuesto sobre la renta. Va a haber mayor, o sea, estamos evitando la informalidad finalmente. Sí, y la evasión. Y la evasión fiscal. Pero bueno, ¿cuáles son esos nuevos servicios que tienen y ponen las alertas y que han generado tanta controversia? David Cardoso y Francisco Sancho, que van a ser tasados. Con nombres, por favor. Con nombres y apellidos. Sí. Vamos a ver, hay unos complicados. Educación, que en lo original no está, pero en el 20.580 En el de ahora, en el que está ahora en la Asamblea. Si yo tengo mi hijo en un colegio privado, pues yo tengo que empezar a imaginarme que si antes no pagaba, ahora voy a pagar. Por supuesto, no un 13%, no un 14%, porque hay una tasa diferenciada, es un 4%. Pero bueno, lo voy a empezar a pagar. Educación. Eso es a diferencia de alguien del decil número 1 que tiene su chiquito en la escuela pública y no paga. Entonces hay una diferenciación importante. Servicios de salud. Obviamente lo público no paga, pero si queremos hacernos un arreglito o una cirugía de emergencia en lo privado, yo tengo que empezar a pensar que ahora sí voy a pagar. Obviamente nosotros lo podemos hacer, los deciles de abajo tendrán que hacer fila hasta el 2020 y resto para poderse hacer la operación. Entonces hay una diferenciación de ese tipo. Si yo tengo alquileres, yo no sé cómo estará en ese proyecto, alquileres que te superen cierto monto. Bueno, yo por ese alquiler que supera cierto monto voy a tener que pagar un impuesto. Que ahorita no se está pagando. Igual le decía, si me voy para la playa, entonces yo quiero irme a montar a X aparato, bueno, yo tendré que pagar ese impuesto. Probablemente los deciles 1 y 2 no irán a hacer eso. No. Entonces hay una diferenciación en el consumo, en la canasta de consumo que nosotros hacemos, que es diferenciada, que además ya la hacemos. O sea, nosotros no consumimos lo mismo que consumen las otras personas, ¿verdad? Los deciles 1, 2 y 3 y 4, que nosotros hablamos del límite 4, pero alguien podría decir, no, la devolución va a ser de 3 para abajo, o de 2 para abajo, o 1 para abajo. Eso va a depender un poco de la recaudación que yo quiera alcanzar, porque entre más grande la devolución, menor será la recaudación. Hay una relación inversa ahí proporcional. Entonces podría ponerte otro tipo de ejemplos, pero el imaginario es... Abogados, usted ponía los servicios legales. Por ejemplo. Estarían tasados. ¿Verdad? Si yo tengo un problema, ahí sí. Pagaríamos ahora impuestos. Exactamente. Los salones de belleza, que también he visto muchísimo la queja. Exactamente. Yo no sé si el salón de belleza habrá alguna tarifa en particular, pero ¿Y bueno, los servicios de Internet, cuáles son? Ahí hay lo que decíamos, había una discusión fundamental, ¿verdad? Sí, aquí, vea, aquí lo tengo, Acérquenos. aquí tengo lo que
que es lo que dice, literalmente dice, actividades relacionadas con cultura, ¿verdad? Deportivas, científicas, juegos de azar, tenemos servicios de telecomunicaciones, de radio, televisión, como esto se ha transformado tanto, es que lo que hay que entender es que la economía, un dato importante es que antes estaba focalizada en agricultura. Agricultura perdió mucho peso y casi siempre agricultura queda, inclusive en la nueva formulación también queda exonerada. Otra cosa, lo que es el sector manufacturero ha perdido participación. Entonces, cuando hablamos de servicios, estamos hablando de todas estas nuevas actividades alrededor de la tecnología. Estamos viendo actividades de que ahora el país requiere mucho servicios de transporte, ¿vale? Entonces, eso es lo que va incluyendo en la nueva base, ¿ves? Aparte de los servicios de profesionales, ¿verdad? Que son demasiados los servicios de profesionales que en este momento no están contribuyendo. Uno va al dentista y ve que le puede dar factura, no factura, inclusive hacen algo, le dicen, no, págueme de contado, ¿verdad? ¿Por qué? Un poco para no tener el control, ¿verdad? De ciertos registros, ¿verdad? Pero, así es como funciona. Todo eso entrará en juego y será tasado a partir de que se dé la aprobación de la reforma del impuesto de venta. O sea, es una justicia, hay un nivel de justicia, deberá de ser tasado, porque nosotros consumimos eso. Y así como tendrán que tasar las utilidades de la gente que tiene dinero en este país. Lo que ustedes están diciendo a propósito de la pregunta que hizo Helen Naranjo, mientras nos pasan los comentarios, no sé si ya están allí, si ya están ubicados para hacerlos, porque mucha gente está haciendo sus planteamientos, sus preguntas. Lo cierto es que esto es insuficiente para llenar ese hueco que es del 7%. Esto apenas contribuiría con un 0,51%. Sí, señora. Es decir, este es un primer paso, ¿verdad?, de lo que sería poder solventar ese 7%. Pero fundamental, porque aquí no perdemos dos cosas. Una es la lógica de la integralidad que hablábamos, ¿verdad?, y la lógica de la gradualidad. O sea, un hueco tan grande no puede llenarlo de un momento a otro, sino que tenemos que tener metas inmediatas, metas intermedias y una perspectiva de tranquilidad futura para las nuevas generaciones. Entonces, bueno, hay una meta inmediata en esto, es mandar un mensaje a la comunidad nacional, internacional, lo decíamos nosotros, a las calificadoras del riego país, porque efectivamente nosotros no hemos avanzado lo que hay que avanzar en esta materia. Entonces hay una lógica de gradualidad que para nosotros es fundamental. Ya hay comentarios que han generado ustedes, dos economistas. Así es, vamos a leerlos de inmediato y es que nos dice una tuitera, la peor de todas, es como ella se nombra, y dice, se contempla dentro del cálculo de recaudación el gasto que implica los gastos burocráticos y el pago de devoluciones del IVA. No sé si comprenden un poco la pregunta. Okay. Lo que implica devolver. Claro. Ajá, y Alejandro Bolaños nos dice, ¿por qué no detallan qué aspectos de gasto se deben revisar aparte de la evasión y la recaudación? No hay que tener miedo a la reacción de los sindicatos más con las medidas y beneficios sin mérito, que decíamos del gasto. Sí, bueno, no sé si empiezo por la segunda. Sí, Francisco Sancho. Cuando nosotros hablamos de integralidad nos referimos a los ingresos y a los gastos. Y el tema de la deuda, hay que ponerle mucha atención. Hay disparadores del gasto evidentes. Uno de ellos es deuda, el otro es el tema de las remuneraciones y las transferencias. Eso hay que revisarlo. Tiene que ver con la eficiencia y la eficacia del gasto. Tiene que ver con la calidad del gasto, que es una discusión fundamental. O sea, aquí estamos hablando de 7.1 y yo quiero que multipliquen ese 7.1. Más o menos el cálculo lo hacemos es por 340.000 millones, cada punto es 340.000 millones. O sea, cada punto yo puedo cerrar déficit. ministerios completos, Laura. Yo puedo cerrar un ministerio completo y eso es un pellizquito, ¿verdad? Yo puedo cerrar, vamos a ver, porque la gente dice, son de las universidades, o sea, podemos cerrar las universidades con el costo todas completas, las 4 estatales. Y yo creo que pueden llegar a 400.000, 500.000 millones, el presupuesto de todas completas. Eso no te llega a 2 puntos. De tal suerte que, por eso es que yo insisto en la gradualidad, y por supuesto, no hay ningún temor, el tema del gasto hay que revisarlo, y tenemos que revisarnos, las instituciones de educación superior, lo público hay que revisarlo, porque tenemos que ser más eficientes. Eso no significa, Laura,
que a lo mejor nos encontremos con la sorpresa de que hay que gastar más, porque aquí ya no hay cárceles, la infraestructura es fatal. Yo decía, los parques nacionales, un guardaparques yo creo que no recorre lo que tiene que recorrer en un año para poder cuidar los parques nacionales, o sea, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y el último comentario de Ania Ledesma, clase media con miras a ser clase baja. Eso dice Ania Ledesma. Don David Cardosa, y con eso cerramos, ¿verdad? Así es. Don David Cardosa y don Francisco Sancho, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Los dos economistas de la Universidad Nacional. Nosotros hacemos una pausa y ya venimos con más. No sé si quiere agregar algo, don David. Sí, bueno, solo para terminar, pues muy agradecido a la participación y creo que el principal mensaje que nos deberíamos de dar todos los ciudadanos es que estamos ante un problema, ¿verdad? Tenemos que mandar señales claras, tenemos que crear esa ruta de la política fiscal que ha quedado rezagada durante los últimos 30 años y nosotros sí encontramos que es importante lo del IVA, ¿verdad? Y va a contribuir a que haya una mejora. Ahora, llevémonos la idea, hay un gasto bueno, siempre ha habido un gasto bueno y también hay un gasto que hay que revisar, ¿verdad? No sabemos si es malo, pero hay que revisarlo con cuidado, ¿verdad? Y mejorar todo lo que son los servicios públicos, ¿verdad? Para que tengamos una mejor calidad de vida. Muchas gracias. Muchas gracias. Francisco Sancho, David Cardosa. Hacemos otra pausa y ya venimos con otro de los temas. Así es.